Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos juntos para continuar el estudio de la palabra del Señor, que le hemos denominado A través de la Biblia. Y le hemos puesto este título porque vamos a ir a través del libro por libro de la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. La idea es aprender todo el consejo de Dios que nos da la palabra del Señor. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Hechos y hoy nos toca Hechos capítulo 5, del versículo 17 al 32. Pero a manera de introducción me gustaría leer también desde el 14 hasta el 16, así que le animo a tener su Biblia en sus manos para que juntos estudiemos la palabra del Señor esta noche. Versículo 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera, de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero, viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora has llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué hermosa porción de la palabra de Dios. La iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba preciosa. Como ustedes saben, estamos recién en el capítulo 5 y Hechos cuenta la historia de la iglesia primitiva. Y hemos visto cómo en el capítulo 1 vino la promesa del Padre, del Espíritu Santo, y le dijo que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. El capítulo 2 habla de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y los 120 que estaban reunidos comenzaron a predicar a toda la gente que se había reunido allí. Habían de 13, de muchas nacionalidades, pero 13 idiomas diferentes, y ellos escucharon el mensaje en su propio idioma. Después de esto, Pedro se levantó y predicó un hermoso mensaje, y en el capítulo 3 nos dice que se convirtieron 3,000 personas y fueron bautizados ese mismo día. El capítulo siguiente, el 4, Pedro sana y Juan sanan a un cojo de nacimiento en la puerta del templo. La gente viene a escucharlos
Entonces Pedro predica otro mensaje, 5,000 personas se añadieron a la iglesia ese día y por este hecho fueron llevados presos y fueron intimidados para que en el nombre de Jesús no predicaran más, porque estaban convirtiendo a la gente al cristianismo. En el capítulo 5 vemos que el pecado de Ananías y Zafira trae el juicio de Dios sobre ellos y ambos son muertos. Y luego viene este versículo 14 al 16 donde nos dice que la iglesia crecía y el número aumentaba más en gran número, dice la palabra de Dios, así de hombres como de mujeres. Aún sacaban, dice, a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos para que sea sanado. Y no solamente ahí en Jerusalén, dice, no solo eso, sino que también aún de las ciudades vecinas. La fama de esta iglesia había trascendido a las ciudades vecinas y dice que de ahí muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Era un tiempo glorioso y aun cuando acababan de experimentar el juicio de Dios en la vida de Ananías y Zafira y que ambos habían sido muertos, la iglesia dice crecía en gran número. Habían sanidades, habían señales, milagros, prodigios, y el Señor era glorificado. Era una iglesia que tenía un nombre, y las ciudades vecinas lo sabían, y por eso que de aún de ahí venían personas que tenían enfermedades, aún atormentados por espíritu inmundo, y eran sanados. Pero después de este tiempo tan glorioso, viene la prueba. En la primera parte de esta meditación es la persecución. Versículos 17 y 18 dice que levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los sumos sacerdotes, los de la secta de los saduceos, los religiosos de aquel tiempo, se llenaron de celos. Ellos no podían entender, hermanos, que se trataba de un mover de Dios. Ellos quisieron parar este mover de Dios encarcelando a los apóstoles. Aquí no dice Pedro ni Juan, como en el caso anterior, capítulo 3, sino que aquí dice que echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel. No sabemos cuántos de ellos esa noche fueron llevados a la cárcel por estas personas. Como dije, no entendían el mover de Dios y pensaron que ellos en la cárcel paraban todo este movimiento que Dios estaba levantando ahí en Jerusalén. Ellos estaban llenos de celos. No podían entender cómo los apóstoles, quienes eran personas sin letras y del vulgo, podían reunir tanta gente. Donde ellos iban, multitudes los rodeaban. Ellos no podían entender cómo esta gente podía escuchar con atención sus enseñanzas, cómo estas personas sin instrucción alguna, como ellos sí la tenían, o los fariseos. Pero la gente se agolpaba para escuchar sus enseñanzas porque era una enseñanza diferente. Había algo en ellos que les llamaba la atención. Eran cosas que llegaban no solamente a su mente, sino que a su corazón. Eran tocados. Ellos no podían entender cómo por la mano de estos apóstoles, hombres sencillos, eran hechos muchas señales, milagros, prodigios. Como dice la porción aquí, que ponían los enfermos para ver si la sombra de Pedro pasara sobre ellos y de esa forma eran sanadas. Ellos estaban muy celosos y no entendían la pasión con que predicaban. Estas personas estaban hablando con tanta convicción y la pasión que ellos ponían, ellos no podían entender que no tenían temor a nadie, ni a las autoridades, ni a las amenazas. Aún ellos estaban dispuestos a dar su vida si era necesario por Jesús. Todas estas cosas que estaban pasando no le entendían. Y ellos pensaron que poniendo a estas personas presos, el mensaje iba a ser detenido. Pero no, hermanos. Aquí viene el segundo punto de nuestra historia. Dice que el Señor intervino. Hubo una intervención milagrosa del Señor. Dice el versículo 19 y el versículo 20: mas un ángel del Señor,
abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. No puedo imaginar, hermanos, cómo sería esta escena. Los discípulos ahí en la noche, después de un largo día de trabajo, después de un largo día de haber predicado, enseñado la palabra, ahí en la cárcel, quizás con frío, quizás con hambre, cansados. De pronto se les aparece un ángel. Dice la palabra del Señor: mas un ángel del Señor vino donde ellos. Qué hermosa prueba de Dios, qué milagro del Señor, que aun cuando no le hubiera abierto las puertas para que sean libres, ya la sola presencia del Señor, la sola compañía de este ángel ya era bastante. El Señor les había prometido en la gran comisión: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí en la cárcel, el Señor, en primer lugar, no era ajeno a aquellas cosas que estaban pasando con sus discípulos. Pero en segundo lugar, hermanos, Él es todopoderoso. Él, cuando empezó a dar la gran comisión, dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Y al final le dice: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este ángel, yo estoy seguro que no tenía llaves, pero abrió las puertas. Yo no sé cómo hizo para cegar, porque en cada cárcel habían guardias en la parte delantera, como vamos a ver más adelante, que custodiaban la cárcel. Pero dice que los sacó de allí milagrosamente y les dijo: vayan al templo, puestos en pie, anuncien al pueblo todas estas palabras, no se calle. Las puertas cerradas se abrieron ante la presencia de este ángel. Esas puertas tan seguras, esas cárceles tan seguras, nada impidió para que sus apóstoles, sus hijos, el Señor los sacara libres. Más tarde ellos van a dar la guardia va a dar un reporte cuando se reunieron los saduceos, se reunieron los sumos sacerdotes ahí y mandaron a traer a los apóstoles para interrogarlos. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron los alguaciles a la cárcel, no los hallaron en la cárcel. Entonces dice que volvieron y dieron aviso a aquellas personas y le dijeron: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos. El Señor es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Él no necesitaba llaves para abrir esas puertas. Él no necesitaba nada extraño para que los guardias no lo vieran y ellos salieran totalmente en paz. No tuvieron que escaparse, no tuvieron que saltar muros, salirse de ahí. Salieron por una puerta. ¿Por qué? Porque la mano del Señor estaba con ellos. Queridos hermanos, frente a cualquier situación difícil o prueba que estemos pasando, el Señor nunca nos va a abandonar. Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y su palabra lo cumple. Y aquí vemos algo maravilloso, hermanos, que los ángeles son siervos de Dios, que ellos están para cumplir sus órdenes. Pero lo maravilloso de esto es que muchas las veces que el ángel actúa a favor de sus hijos, como vamos a ver en capítulo más adelante, cuando el otro ángel saca a Pedro de la cárcel y pasa por varias puertas y nadie lo ve. Milagrosamente interviene. Qué bueno saber que no estamos solos, hermanos, que la presencia está con nosotros, pero también cuando Él lo decía así, Él manda a sus ángeles para cuidarnos. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá salvado en situaciones difíciles y nosotros no lo sabemos? ¿Cuántas veces el ángel del Señor habrá venido para acompañarnos en tiempos tan difíciles y no lo vemos? Yo recuerdo una oportunidad cuando estábamos en Argentina con Clarita y la familia, y en esos días que llegamos le robaron un carro nuevo a un misionero en uno de los barrios cercanos ahí a la oficina. No era un barrio tan peligroso, pero vinieron asaltantes con armas y le quitaron su carro
que recién lo habían comprado. Y cuando llegamos tuvimos también un carro y nosotros decidimos asistir a una iglesia y luego fuimos pastores de esa iglesia en un barrio que se llamaba Toro. Y un día, domingo en la mañana, muy temprano fuimos al templo. Ese día había llovido tremendamente. Todas las calles de ese barrio estaban enlodadas porque no había asfalto, no eran vías con asfalto, eran lodo. Y cuando llovía se volvía muy peligroso. A veces los carros quedaban atascados ahí, había que empujarlos, sacarlos. Y ese era un barrio mucho peor de donde le habían robado el carro a nuestro hermano Brian. Y fuimos ahí con mi esposa. Y cuando estábamos en cierto lugar, no conocía mucho la ruta, entonces me atasqué en un lugar que el carro no podía salir. De pronto veo que como 3 personas se están acercando al carro. Y yo estaba pensando lo peor también, que algo podía pasar. Pero mientras que ellos se acercaban, con cara de no muy buenos amigos, vino un señor por la parte de atrás del carro y me dijo: mire, yo voy a tratar de empujar y usted acelere. Y entonces yo veía que él trataba de empujar el carro y yo aceleraba y no podía salir. Y de pronto se fue ahí cerca y agarró una madera y trataba de ponerlas en las llantas y él me decía: mire, yo voy a empujar, no pare, siga acelerando. Entonces cuando yo aceleraba, yo veía como el lodo le caía en su ropa y aún le caía en su rostro porque él estaba empujando de la parte de atrás. Pero él me gritaba: no pare, acelere, acelere. Y estos 3 hombres que venían frente a nosotros se acercaban y él gritaba con desesperación: no pare, señor, acelere. Pero me daba tanta pena y veía su ropa toda sucia, aún su rostro, y en una vez el carro salió. Y cuando salió, yo trataba de parar en un lugarcito para agradecerle. Me dijo: no pare, siga adelante. Y entonces el carro siguió manejando y pasamos al lado de esos 3 señores. Por el espejo retrovisor vi que esta persona que nos ayudó a salir de ahí se metió a una tienda que estaba muy cerca de ahí. Y avancé y llegué a la iglesia un poquito preocupado por esta persona y también agradecido a Dios que nos sacó de ese lugar. Quién sabe si estas personas eran ladrones y venían a hacernos daño o a agarrarse el carro. Entonces yo tenía en el carro unas camisetas de un evento que habíamos hecho. Y le digo: Clarita, yo voy a regresar a la tienda y voy a regalar estas camisetas para este señor y para su familia. Y así lo hice. Regresé con cuidado y llegué a la tienda y no encontré a nadie. Y luego le dije al tendero que si ahí había llegado un señor, le di las características: un hombre más o menos de 1,70 m, con camiseta blanca. No me había puesto cuidado de su pantalón. Y le dije más o menos cómo era un hombre blanco. Y él me dijo: no, aquí no ha entrado nadie. Le dije: sí, hace un ratito yo estaba aquí atascado y él me ayudó a salir. Y me dijo: no. Y yo regresé pensando que quizás esa persona era un ángel que Dios nos mandó para sacarnos de esa situación en ese momento. Gracias al Señor que Él tiene una legión de ángeles que están a su servicio y también para cuidar y bendecir a sus hijos. Mas el ángel del Señor, dice, abriendo las puertas en la noche de la cárcel, los sacó y les dijo: vayan a predicar. En primer lugar, vimos que la persecución venía. Siempre que queremos hacer la voluntad de Dios, va a venir la persecución. En segundo lugar, vimos la intervención milagrosa de Dios a través de ese ángel, lo liberó. Y ahora veamos la actitud de los apóstoles y especialmente de Pedro. En primer lugar, me llama la atención la valentía de Pedro, porque dice el versículo 21, habiendo oído esto, el mandato del ángel, dice que entraron de mañana en el templo y enseñaban. Me llama la atención que no tuvieron temor a los sacerdotes, tampoco a los saduceos, ni menos a sus amenazas. Esta era ya la segunda vez que habían estado en la cárcel en muy poco tiempo. La primera fue, como ya les dije antes, después de la sanidad del cojo. Allí fueron intimidados a no hablar más en el nombre de Jesús. Y ellos no tenían temor a estas amenazas. Y no tenían temor de que podían quedarse encerrados por mucho tiempo en esa cárcel. Al contrario, en lugar de dejar de predicar, como era la intención de los saduceos, al contrario, hermanos, tenían una pasión mucho más fuerte
más grande para hablar del Señor. Al ver este milagro tan grande, al ver la compañía de Dios, que no los había abandonado, al contrario, que había estado con ellos en la cárcel, que había mandado a su ángel, al ver todo esto, le dio mayor pasión, mayor ardor para predicar la palabra del Señor. Y así que ellos no tuvieron ningún temor. Ellos estaban frente a esta gente, pero no tenían temor. Y dice que estas personas realmente lo mandaron a llamar, y cuando vieron la cárcel que estaba vacía, no estaban ellos ahí. Dice que después vino otra persona y les dijo: mira, aquellos hombres que pusiste en la cárcel ahora están predicando en el templo, están enseñando, y los mandaron a traer. Dice que el alguacil fue y los trajo, pero sí con paz, porque ni siquiera fue fuerte, porque tenían temor de que el pueblo los apedreara, porque ellos eran testigos de que la enseñanza no tenía nada malo, al contrario, sus vidas eran transformadas y muchos milagros hacían. El pueblo tenía en favor del pueblo, y los militares, los guardas tenían temor de que el pueblo se vaya contra ellos, y los trajeron. Y cuando los dijeron: ¿por qué están hablando estas cosas? Si ya le hemos dicho que no pueden ustedes hablar del Señor, no pueden hablar de Jesús, y ustedes ya saben. Dice el versículo 28, les hemos mandado estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y aún queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. A pesar de haber sido amenazados, ellos no tuvieron temor, al contrario. Dice el versículo 30 que Pedro le respondió: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos están diciéndoles: ustedes nos están echando la culpa que nosotros somos culpables de la sangre de este hombre. Pero una vez más Pedro, valiente, él va a decirles: vosotros matasteis a Jesús colgándole de un madero. Eran valientes, no tenían temor. Ellos sabían que el Señor estaba con ellos, y eso les daba valor para testificar de Cristo, aún ante las autoridades que los estaban persiguiendo. En segundo lugar, no solamente la valentía que tuvo Pedro para encarar a estas personas, sino las convicciones profundas que él tenía, lo llevaban a actuar así. Dice la palabra que cuando los trajeron, lo presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Dice: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué tremenda convicción! Es necesario, y vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, está diciéndole: nosotros vamos a obedecer a Dios, quien nos ha dicho que seamos testigos desde Jerusalén hasta lo último en la tierra. Y sepan ustedes que no les vamos a obedecer. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué valentía! No tenían temor de lo que le podía pasar. Esta gente tenía, en un sentido, el poder en sus manos para apresarlos, para castigarlos. Quién sabe para qué otra cosa poder hacer con ellos. Pero ellos no tenían temor, pero tenían unas convicciones profundas. Ellos sabían que si se encontraban con una situación como esa, ya sabían lo que tenían que decir: vamos a obedecer a Dios y no a los hombres. Eran valientes, tenían convicciones profundas, y ellos sabían el rol que ellos tenían que desempeñar. Ellos sabían que eran testigos de Jesucristo. Versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos sabían bien que eran testigos de Jesucristo, y ellos iban a aprovechar cualquier oportunidad para hablar de Jesús. En lugar de estar temerosos frente a este concilio de religiosos, más bien aprovecharon la oportunidad para hablar de Jesús a los que lo acusaban. Y ahí ellos dijeron, ¿no?, que el Señor era
el Cristo, que Dios le había levantado de los muertos y que se predicaba su nombre para perdón de pecados. Qué lindo testimonio, qué oportunidad para predicar el Evangelio. Aprovecharon toda oportunidad. Y me llama la atención que ahí, entre estos hombres, los saduceos, ellos tenían ciertas creencias, pero no tuvo temor de decirles. Y esta gente no creía en el Mesías, tampoco creía en la resurrección de los muertos, menos en la vida después de la muerte. Pero Pedro les dice esto: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Sí hay resurrección. Jesús resucitó, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Dice, a este, o sea, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador. Ahora, si hay vida después de la muerte, les dice, Él está a la diestra del Padre. Él lo exaltó y ahora es un príncipe y es un salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es decir, hay un Mesías, hay un Salvador, hay vida después de la muerte. Si hay resurrección, Cristo está vivo. Es el mensaje conciso y poderoso que Pedro le dio a estas personas que no creían en esto. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser testigos. Hay testigos de Cristo en todo lugar. Ser testigo no es fácil realmente. Muchas veces cuesta. Pero debemos saber que el Señor nos respaldará. Él nunca nos dejará. ¿Cuándo has tenido la oportunidad de testificar de Cristo? ¿Lo has hecho? ¿O por temor o por vergüenza has quedado callado? Hermano, la palabra de Dios dice que Él te respaldará. Él estará contigo. Él enviará a tus ángeles para que te cuiden y para que esta persona no te hagan daño. Seamos testigos del Señor. Otros están necesitando urgente el mensaje de salvación. ¿Cuántas veces la bendición no llegó a estas personas porque simplemente no le hablamos del Señor? No debemos temer a las dificultades que se nos presentan. Al contrario, debemos confiar en Dios, quien nunca nos abandonará. Quizás, hermanos, Dios nos pone a veces en situaciones difíciles para probar nuestra fe, pero cuando lo hacemos, Él se va a glorificar. Como en esta oportunidad, el Señor se glorificó. Su nombre fue levantado, su mensaje fue predicado y las vidas fueron transformadas. Qué hermoso testimonio de estos apóstoles que sufrieron por el Señor, que no temieron nada a esta gente, que el Señor los libró y que la iglesia en medio de sus dificultades siguió creciendo porque el Señor estaba con ellos. Vamos a orar. Invito a que inclinen sus rostros ahí donde estás. Y quizás esta palabra pueda tocar tu corazón, que estás callado sin hablar de Jesús. ¿Cuántas veces te ha bendecido de tantas formas? ¿Cuántas bendiciones has recibido? ¿Y con quién has compartido este mensaje? Ahí hay familia que te necesita. Ahí hay amigos de trabajo. Hay personas que quizás necesitan un mensaje de esperanza, que Jesús puede cambiar su situación. Tú eres un testigo del Señor y Dios quiere usar tu vida. Ponte en sus manos y permite que el nombre de Él sea glorificado en la vida de tus amigos, familiares, vecinos. Oremos. Padre amado, en esta noche queremos darte las gracias una vez más por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor, y por desafiarnos a ser testigos tuyos donde quiera que estemos. Al igual que tu iglesia primitiva, hoy también tú nos dices que recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros y seremos testigos. Desde Jerusalén hasta lo último en la tierra, hasta nuestra ciudad, hasta las ciudades vecinas, hasta esas personas que no te conocen y lo necesitan urgente. Padre, usa nuestras vidas como instrumento de tu bendición. Glorifícate a través de nuestro Señor. Gracias, Señor, por este ejemplo. Y gracias por este desafío de ser testigos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Sigue leyendo la palabra del Señor. Sigue estudiándola.
Hay mucho por aprender. Que Dios te bendiga, que tengas esta noche un buen descanso. Amén.